Esperen un cachito, así. Bien, ahí estamos grabando. Entonces, lo que veíamos la clase pasada, este, una aclaración, ¿no? Tanto el tema que vemos hoy, que es la fase de expansión financiera del régimen de acumulación británico, la expansión material del régimen británico, perdón, la fase de expansión financiera del régimen británico y la fase de expansión material del régimen de acumulación estadounidense, como la fase de expansión financiera del régimen de acumulación estadounidense y lo que podemos llamar neoliberalismo, que tiene que ver con una perspectiva respecto de esa fase de acumulación financiera. Este, ya ahí no hay fichas, ¿no? Ahí únicamente ustedes tienen para trabajar bibliografía y un cuestionario que se los cuelgo en un rato o mañana este, para guiarlos en sus operaciones de lectura. Este, es muy importante que esto lo tengan en cuenta porque cuando se presenten a examen, los regulares, tanto los regulares como los libres, van a tener una pregunta sobre estos dos últimos temas, necesariamente. ¿Sí? Este, Así que para eso van a tener dudas, obviamente. Así que vayan a consulta. Si ustedes quieren, hacemos una reunión más extensa, pero quedaron bastante poquitos alumnos como para que se justifique hacer reuniones más extensas. Entonces, bueno, qué sé yo, en la medida en que este, les vayan surgiendo problemas, que creo que les van a surgir, porque si bien no cambiamos nunca de esquema teórico, las nociones fundamentales siguen siendo las mismas. Ciclo de acumulación, régimen de acumulación, expansión material, expansión financiera, competencia. La aparición de las instituciones que son características del siglo XX, este, FMI, Banco Mundial, acuerdo de aranceles, Banco Central, reservas, paridad cambiaria, todo ese tipo de términos, este, les puede resultar bastante extraño. Este, la bibliografía que les dejo les va a ayudar porque no son textos que les presenten mucha dificultad, salvo los textos de Arrighi, que son igual de difíciles que siempre, pero los otros son creo que bastante fáciles. Este, pero cualquier problema, vamos a tener consulta. Ahora, la cuestión de la consulta va a cambiar un poquito, porque yo tengo exámenes, así que voy a reprogramar probablemente las consultas en función de los exámenes que tengo durante la semana. Este, Así que bueno, eso nomás les quería decir. ¿Sí? Así que sobre estos textos tengan cuidado porque sobre estos textos ustedes tienen que hacer el trabajo interpretativo. Ya sobre estos textos no les soluciona, no, la cátedra ya no les soluciona el trabajo interpretativo, queda por cuenta de ustedes. Um, entonces estábamos en esto, ¿sí? Habíamos definido la clase pasada lo que eran las instituciones del régimen de acumulación británico. Habíamos dicho que las agencias empresariales, en realidad no las instituciones, sino las agencias, que la agencia empresarial era la pequeña empresa flexible, resultado de procesos de fisión, este, y
fuertemente competitiva, este, que opera en un entorno generado por impulsado por el Estado británico, que es este entorno del liberalismo. Este entorno del liberalismo, recuerden ustedes, está conformado por una idea básica, que es el mercado autorregulado, cuyo ajuste, cuya regulación, ¿sí?, se realiza a través de los precios, y para hacer efectivo este sistema, este mercado autorregulado, que es una forma de pensar el intercambio, este, se establece un régimen automático, este, que a través de los precios permite el ajuste de la moneda en función de los flujos de reservas de oro entre estados. ¿Sí? Es decir, este sistema, habíamos dicho que supone que el Estado debe abstenerse de intervenir en la economía. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacer cómo hacer posible los intercambios sin que el Estado intervenga en la economía? Porque estos intercambios son posibles, este, no en un mundo de trueque, sino en un mundo de monedas. Entonces, para hacer posible este intercambio, este, el sistema liberal, ¿sí?, el régimen de acumulación, en tanto este, realiza una estrategia de liberalización unilateral, establece esta construcción monetaria que es el patrón oro. Y en función de ese patrón oro, puesto que este patrón oro para los diversos estados que participan de este sistema supone flujos y reflujos de reservas de oro, y en función de esos flujos y reflujos de reservas de oro, este, emisión o escasez de moneda, este, los estados no pueden estar sujetos a un conjunto de restricciones. Ese conjunto de restricciones están sujetos a una restricción fundamental, que es que no pueden comprar todo lo que quieren, porque para comprar deben vender. ¿No es cierto? Esa es la participación de todas las naciones en el sistema mercantil. Para comprar hay que vender. ¿Y qué vender? La venta resulta de los procesos, el resultado de los procesos de competencia en términos de especialización. ¿Y qué lleva a los estados a especializarse? Los resultados comerciales, en tanto afectan a la totalidad de la economía a través de los flujos y reflujos de oro. ¿Sí? Esta es la estrategia básica. ¿Sí? No puede haber comercio internacional si los estados no acuerdan
los valores respectivos de las monedas. Esos valores respectivos de las monedas son el resultado de la convertibilidad en oro. Son el subproducto de las relaciones entre importación e exportación. Si exporto más de lo que importo, ¿sí? Ingresa oro, ¿sí? Si hago la operación inversa, sale oro y el valor de la moneda se ve afectado por ese movimiento. Lo que Ariel me pregunta, ¿vendría a ser como un libre mercado? Se trata de una forma de entender el libre mercado, que es la que llamamos liberalismo. Otra forma de entender el libre mercado va a ser la del neoliberalismo. ¿Qué es lo que cambia qué es lo específico del libre mercado? En la época del liberalismo. Y lo que está obligando a ajustarse a las reglas del libre mercado es la convertibilidad en oro. ¿Me entienden esto? En este momento no, ¿sí? Puede ser que lo que decía, Ariel me hace el siguiente comentario. Puede ser lo que decía el último sobre importar y exportar esté pasando en Argentina. No, porque las reglas contemporáneas en las que Argentina está ya no son las del patrón oro. Estas reglas, que son las que vamos a ver en la clase que les voy a dejar grabada, suponen otra moneda, otro mecanismo monetario internacional, que es el dólar flotante. Lo que supone, en cierto sentido, una ausencia de patrón. Mientras el oro establece un patrón oro, las divisas, las diversas divisas valen cierta cantidad de oro, el oro es constante, permite medir las diversas monedas. El dólar permite medir las diversas monedas, pero él también varía, ¿no es cierto? Y entonces nos encontramos en la situación contemporánea con una ausencia de un patrón estable en las relaciones comerciales internacionales. ¿Me entienden? Las economías nacionales deben hacer una tarea titánica de medir su moneda en un patrón que es asimismo flotante. Obviamente fracasan, ¿no es cierto? Ya vamos a ver por qué, porque bueno, qué sé yo, el dólar, que es la moneda de reserva mundial, putativa, no es que alguien diga que el dólar sea en este momento la reserva mundial efectiva, ¿sí? No es que alguien obligue a que el dólar sea efectivamente la reserva mundial, ¿sí? Es una moneda nacional y está sujeta a una serie de consideraciones políticas, políticas económicas y de política económica de Estados Unidos. Y entonces cada vez que Estados Unidos reajusta el valor del dólar, los efectos se hacen sentir en todas las economías nacionales y en todo el sistema comercial mundial. Entonces vayamos, ¿sí? Entonces, de este sistema en donde los estados no pueden intervenir en el mercado, sino que son, sino que es el mercado el que interviene en ellos como resultado de los procesos de competencia, es decir, cada vez que pueden vender o cada vez que no pueden vender algo, ¿sí?
Esto es un resultado de procesos de competencia entre empresas y entre estados, ¿sí? Este, tenemos una serie de efectos en los estados nacionales, ¿sí? La fase de expansión financiera del régimen de acumulación británico va a ser el resultado de esos efectos del libre mercado en las economías nacionales. Perdón, quería redondear una cosita. Entonces, tenemos una agencia, ¿sí? Una agencia empresarial, que es la pequeña empresa flexible, especializada, resultado de procesos de fisión y competitiva, o empresa manchesteriana o empresa de capitalismo competitivo, ¿sí? Esta es la agencia empresarial típica del régimen de acumulación británico. Y tenemos la agencia estatal dual, marcadamente dual, porque de un lado gestiona la viabilidad del libre cambio y del otro lado constituye un imperio. Y este imperio es el que conforma la viabilidad del libre cambio, ¿no es cierto? Agencia dual, pero complementaria, ¿no es cierto? El sistema comercial mundial, el comercio mundial, precisa para funcionar de una cámara de compensación que evite las quiebras en el Reino Unido. Y el oro que permite el funcionamiento de esa cámara de compensación es el oro imperial que obtiene Inglaterra de sus territorios tributarios. Y esa, entonces, es esa estructura, ¿sí?, de imperio y de Estado liberal, es lo que conforma la agencia empresarial. Perdón, es lo que conforma la agencia estatal. Y la estrategia, ¿sí?, es el imperialismo de libre cambio. Eso es lo que vimos la clase pasada. El proceso de competencia interempresarial, que como sabemos comienza como proceso de competencia interempresarial y termina como proceso de competencia interestatal, es el que conocemos bastante bien, porque es el que los procesos bélicos que nos son más familiares y que llevan del siglo XIX al siglo XX, ¿sí?, a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial, y será recién en la Segunda Guerra Mundial que todo este sistema quede completamente desmantelado, ¿no es cierto? Y es en este proceso, entonces, en este proceso de competencia de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, que si ustedes ven, tiene aproximadamente los mismos actores en competencia, este, Alemania, ¿sí?, en ambas guerras, Japón en ambas guerras, Europa en realidad en ambas guerras, y el único actor importante que varía, ¿sí?, es Estados Unidos. Es en este proceso, ¿sí?, que se conforman las agencias estatales y empresariales que van a protagonizar el régimen de acumulación en el que todavía nos encontramos, que es el régimen de acumulación estadounidense.
O sea, si quieren muy fácilmente, lo que tratamos de entender es por qué, utilizando las nociones que hemos visto, el mundo entra en guerra, estalla la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y por qué, como resultado de esa Primera y Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es el que va a salir vencedor, e Inglaterra se va a transformar en poco más, o tal vez incluso en poco menos, que un satélite de Estados Unidos. Y como resultado de ese proceso de generación de unas nuevas agencias empresariales y estatales, tenemos los nuevos mecanismos que rigen el régimen de acumulación en el que estamos insertos, los nuevos mecanismos que rigen el comercio internacional, que más o menos los conocemos de nombre, pero no sabemos muy bien cómo funcionan, que son el FMI, el Banco Mundial y el GATT. Entonces, ¿qué ocurre en este proceso? ¿Sí? Este, ¿por qué estalla el proceso de guerra? En nuestros términos, el proceso de guerra, el proceso de competencia, ¿sí? Estalla porque el mercado mundial no es solo, el mercado mundial que construye Inglaterra, ese es el término estricto, que construye Inglaterra, no es un mecanismo, no es solo y no es principalmente un mecanismo de división del trabajo, sino es un mecanismo de competencia. Y ese mecanismo de competencia, ¿sí?, reorganiza a cada momento como resultado de los procesos de competencia el entorno, el propio entorno en el que se desarrollan los competidores. Y precisamente por eso, porque el proceso de competencia debe reorganizar los recursos, debe decirle a un Estado que se había dedicado a tal cosa, que ahora, o a una empresa que se había dedicado a tal cosa, ahora ya no se puede dedicar a tal cosa y por lo tanto debe reorganizar todos los recursos que permitían la producción de X mercancía, ¿sí?, puesto que eso es lo que ocurre, ¿sí?, los resultados de este mercado mundial en términos por los cuales el comportamiento de los estados se sujeta al patrón oro, es la desorganización empresarial y estatal. Este es el punto central. El mercado desorganiza planes empresariales y desorganiza el orden, ¿sí?, estatal, el orden interno de los estados, puesto que la reorganización de recursos exigida por el mercado, por el libre cambio, ¿sí?, es siempre traumática, genera paros, genera detenimiento de la producción industrial, genera desempleo, genera carestía de ciertos bienes, genera descontento social. Y en este momento, ¿sí?, que es el momento que todavía es heredero de la revolución industrial, perdón, de la revolución francesa, y del impacto que tiene el marxismo luego de la revolución francesa, este proceso entonces, ¿sí?, de descontento social representa un problema de orden social.
Es la expansión entonces, el peligro de expansión del socialismo, ¿sí? El peligro de guerra civil, pongámoslo así, ya no entre diferentes grupos sociales, sino ahora entre clases. ¿Esto se entiende? Les decía, pues primero, lo primero que tienen que entender, ¿sí? Es, entienden, ustedes me pueden preguntar, ¿qué cosa? ¿No? Lo primero que ustedes tienen que entender es esta concepción del mercado, ¿sí? Del mercado bajo el patrón oro. Subordinados al patrón oro, los estados deben adaptarse, ¿sí? A el comportamiento, ¿sí? De la competencia. Ese proceso genera desorden, desorden empresarial, desorden estatal. ¿Por qué genera desorden empresarial? Porque obviamente las empresas no solo compiten por mercado, además también compiten por recursos. Y esta competencia por recursos, ¿sí? Hace que solo aquellos estados que tengan en cierto sentido recursos cautivos pueden producir industrialmente sin problemas. Los otros estados que no tienen un imperio, ¿sí? Se ven en serios problemas, ¿sí? O sus empresas se ven en serios problemas para poder desarrollar planes empresariales relativamente previsibles, porque no saben si van a tener materia prima, por ejemplo. ¿Me entienden esto? Ahora, incluso sabiéndolo, que eso no es el caso, de todos modos, el proceso de competencia a través de productos finales, en tanto este proceso implica la reorganización de recursos, produce desorganización empresarial. Hay empresas que cierran porque no pueden competir con otras que están proveyendo las mismas mercancías. Y como resultado de eso, ¿sí? Hay empresas que van a la quiebra. Y como resultado de eso, hay mucha gente que se queda sin trabajo. Entonces, descontento social. ¿Me entienden? Esto es lo primero que tienen que entender. El mercado, ¿sí? A través de los procesos de competencia, produce desorganización empresarial y social. ¿Sí? Y los estados con un imperio están en mejor posición para sobrellevar esos procesos de competencia. Pero a todos los estados, ¿sí? Solo a Inglaterra, ¿sí? Este proceso no le genera prácticamente ningún disturbio en la medida en que solo Inglaterra puede controlar perfectamente el resultado de esto a través de las funciones que va asumiendo el Banco de Inglaterra como prestamista de última instancia. Entonces, el paro industrial en Inglaterra está bajo control. En el resto de los países que no cuentan con la Cámara de Compensación Imperial que tiene Inglaterra, este proceso ¿sí? Se encuentra fuera de su control. Los procesos de quiebra se encuentran fuera de su control. ¿Me entienden? Entonces, Inglaterra, de ahí que es lo que tienen que entender, que Inglaterra es el Estado mejor situado, puesto que es el que tiene una cámara de compensación. No va a recibir entonces el impacto de desorganización de los procesos de competencia. ¿Me entienden esto? Y entonces, antes o después, más o menos desde 1850, ¿sí? Muy claramente Alemania, ¿sí? Aproximadamente en 1860 Alemania,
¿sí? Bajo, como resultado también de los procesos de unificación alemana, bajo esta figura que es importantísima en el siglo XIX, ¿sí? En la segunda mitad del siglo XIX, que es el canciller de hierro del Imperio Alemán, es decir, Bismarck. Van a decir, ¿sí? Hay que protegerse del mercado. Es necesario protegerse del mercado. ¿Me entienden esto? Esto es el otro punto que tienen que entender del proceso de competencia. La reacción de los estados, ¿sí? Frente a estos disturbios ocasionados por el mercado es la autoprotección. Y entonces tenemos la emergencia del proteccionismo del siglo XIX. Y es muy importante que tengamos en cuenta que no voy a profundizar en todas las dimensiones muy complejas del proteccionismo. Hay algunos proteccionismos que operan en términos monetarios a través de lo que se llaman devaluaciones competitivas. Es decir, una moneda barata representa una ventaja comercial, una moneda cara representa una desventaja comercial, ¿sí? La otra son los aranceles, ¿sí? Si quiero proteger mi propio desarrollo industrial, debo evitar la competencia y la forma más básica de evitar la competencia es la carga impositiva sobre las importaciones, eso es un arancel, ¿me entienden? Estas dos dimensiones son tan complejas como a ustedes se les ocurra, ¿sí? Nos llevaría muchas clases desarrollarlas por completo, sino pensar en otros dos mecanismos propiamente empresariales, ¿sí? Por los cuales se van a conformar agencias empresariales que van a competir con esta empresa, con esta agencia empresarial británica conformada para, diseñada si quieren, para operar en un contexto el mismo competitivo, ¿sí? Entonces, no se trata ya de una competencia en el mercado, ¿sí? Porque las empresas británicas son empresas adaptadas a la competencia en el mercado. Se trata de una competencia en relación con el mercado. Para evitarlo, para desplazarlo, para sustituirlo, para reemplazarlo. Se trata de competir no con empresas, sino con el libre cambio, con el mercado tal como lo ha formulado Inglaterra. ¿Me entienden esto? Entonces tenemos como resultado de los procesos de protección la emergencia de unas agencias empresariales, ¿sí? Que buscan, diseñadas, pensadas, para la protección del capital respecto de los efectos de disturbio del mercado. Y entonces estas empresas resultan en procesos de integración, ¿sí? Habíamos dicho que la pequeña empresa o mediana empresa británica resulta de procesos de fisión. Si yo tengo un proceso de lo que se llamaría un proceso de añadido de valor, ¿sí? Que va, por ejemplo, del algodón al textil, la empresa británica lo corta, ¿sí?
en diferentes operaciones, cada una llevada a cabo por una empresa. ¿Me entienden? Una empresa entonces va a hilar el algodón, ¿sí? ¿Me entienden? Otra agencia, otra empresa va a tejer ese algodón. Otra empresa va a fabricar, va a teñir el algodón. Otra empresa, ¿sí? Va a fabricar el textil. ¿Me entienden? Y cada una, entonces, especialización en procesos de producción fisionados. En cierto sentido, los procesos de integración operan en dirección opuesta. Se trata de integrar, no de fisionar. Lo que va a resultar en Alemania, y entonces vamos a tener dos procesos de integración diferentes en que van a dar lugar a las dos agencias empresariales que van a competir con la pequeña empresa británica y más que con la pequeña empresa, con el mecanismo de mercado al que esta pequeña empresa está adaptada. Estas dos agencias empresariales son la agencia alemana, ¿sí? La agencia alemana, ¿sí? Y la agencia estadounidense, ambas generadas en el segundo cuarto, en el último cuarto del siglo XIX. ¿Qué es qué es lo específico? ¿Me entienden esto? Entonces vamos a tener como la protección va a dar lugar a dos agencias diferentes, la agencia alemana y la agencia estadounidense. Y la agencia estadounidense. Estas agencias son diferentes, pero se parecen en un punto, ¿sí? Resultan de procesos de integración. ¿Esto se entiende? Los procesos de integración son específicos de estas dos agencias, ¿sí? Le decía que un proceso de integración es lo contrario de un proceso de fisión, ¿no? Y tenemos dos formas diferentes de pensar esa integración. Alemania lo va a pensar en términos de cárteles. Alemania va a generar procesos de integración que reúnen dentro de una misma organización corporativa y centralizada, ¿sí? Grandes bancos, empresas industriales, ¿sí? De diversas ramas, sindicatos, ¿sí? ¿Me entienden esto? Entonces, supongamos, tenemos el famoso grupo Krupp, ¿sí? De una familia muy vieja en Alemania, ¿sí? Podemos pensar la familia, creo que la familia Krupp, la primera vez que aparece es en 1600 y algo, pero son magnates en el siglo XIX, ¿sí? Son magnates siderúrgicos. ¿Y qué va a hacer la empresa Krupp? ¿Sí? Va a producir, ¿sí? Va a explotar minas de hierro, va a desarrollar altos hornos, va a desarrollar este, armas, va a desarrollar productos industriales para el consumo, ¿sí? Y se dedica a todo eso. ¿Me entienden? Eso es un cártel, ¿sí? Y posteriormente va a ingresar también, ¿sí? Perdón, no, estoy hablando acá, ¿sí?
Esto es la empresa Krupp, ¿sí? Esto aún no es un cártel. Se vuelve un cártel cuando esta empresa, esta organización enorme que ya está integrada, ¿sí? Se articule a través del arbitraje del Estado con las finanzas, con los bancos y con los sindicatos. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Estos, entonces, son procesos de integración horizontal. No observen aquí que no hay acá mercado. Es el Estado el que establece las transacciones entre, por ejemplo, los industriales y la banca. El que establece precios máximos o mínimos. ¿Me entienden esto? No hay entonces acá competencia. Ahora, volvamos al grupo Krupp, ¿sí? El tipo de integración que desarrolla el grupo Krupp, desde la explotación hasta diversos productos finales, es lo que llamamos integración vertical. Ahí no se trata de diferentes ramas, se trata de procesos y subprocesos que son cada uno, ¿sí?, incorporado dentro de la misma agencia, ¿sí?, de manera tal que Krupp, como agencia que produce armas, no tiene que comprar acero. Ese acero se transfiere de otra oficina, este, del mismo grupo Krupp, ¿sí?, que produce el acero. Este mecanismo, ¿sí?, va a ser típico de la empresa estadounidense, y la empresa estadounidense a esta integración de un proceso industrial va a agregar también la integración de la comercialización, de la distribución y de la publicidad. ¿Se entiende esto? ¿Me entienden esto? Entonces, piensen en una compañía petrolera. Se dedica desde la exploración y la prospección hasta la publicidad de una gama de productos petroquímicos desarrollados por la misma empresa. ¿Me entienden esto? ¿Esto se entiende? Entonces tenemos el surgimiento de estas dos agencias empresariales, cárteles, ¿sí?, y transnacionales. ¿Me entienden? La pequeña empresa flexible
y especializada de Inglaterra va a competir con esta agencia, que es el cártel, que suspende el mercado, ¿sí? Porque no hay mercado acá, ¿sí? ¿Dónde está el mercado? El mercado, si está en algún lado, está hacia afuera del Estado alemán. Pero dentro del Estado alemán, el mercado está completamente intervenido, las transacciones están completamente suspendidas, ¿sí? Por la intervención del Estado. ¿Me entienden esto? Y por la agencia que sustituye, por las agencias que sustituyen el mercado y lo sustituyen, que es la Agencia de Integración Vertical Transnacional estadounidense, y lo sustituye en la medida en que una parte importante de lo que habían sido transacciones comerciales ahora operan dentro del mismo entorno empresarial, ¿sí? Y dentro de ese entorno empresarial son transacciones entre departamentos de una empresa gigante que es la transnacional. ¿Me entienden? Y estas dos empresas van a estar en, estos dos agencias, perdón, entran en competencia entonces con esta, ¿sí? Que es, habíamos dicho en la clase pasada, la agencia empresarial británica, que controla el mercado, ¿sí? Al estar en situaciones más ventajosas que ninguna otra empresa competidora, para establecer sus propios planes empresariales, ¿sí? En función de ventajas que no son ventajas comparativas, son ventajas ya organizacionales. La empresa británica está, ¿sí? En el centro de intermediación mundial, en el centro de provisión de crédito mundial y en el centro de la Cámara de Compensación Mundial. ¿Me entienden? Así que tiene todas las ventajas posibles. ¿Me entienden esto? Competencia entonces entre estas tres agencias. Esto va a ser la expansión financiera de el régimen de acumulación británico. ¿Me entienden esto? Y entonces acá tienen más extensamente lo que yo ya, lo que Arrighi llama, yo no, acá lo que pienso yo no importa, lo que Arrighi llama control del mercado, propio de las agencias británicas, ¿sí? Entonces, las podríamos decir, ¿por qué las otras empresas no controlan el mercado? ¿Cómo puede haber un control del mercado? ¿Sí? Porque las agencias, los otros compradores y vendedores, supongamos Argentina, ¿sí? O Estados Unidos en la época de la expansión británica, no son independientes, no pueden elegir. ¿Sí? Todos los procesos de compra-venta están, están centralizados, ¿sí? El mercado existe, ¿sí? Concretamente en Gran Bretaña. ¿Me entienden esto? Y suspendemos el mercado en el caso de la agencia alemana, en el caso del cartel, ¿sí? Cuando el precio mercantil es sustituido por el contrato. Y el contrato es vigilado por el Estado. Entonces, el Estado elimina
la incertidumbre del mercado y en su lugar coloca su arbitraje o su arbitrio, como ustedes prefieren llamarlo. Y entonces, sí, para este contrato existe dentro de una planificación estatal, si quieren llamarle un proyecto político, ¿sí? Que dirige, ¿sí?, la producción y el consumo hacia en cierta dirección. En el caso de Alemania, ¿sí?, la producción y el consumo van a estar dirigidos a la industrialización acelerada del último cuarto del siglo XIX en Alemania, y hacia una carrera armamentista. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario acá una carrera armamentista? Porque estos cárteles precisan de materias primas y entonces precisan de un entorno imperial en el cual el Estado pueda realizar más o menos la misma operación. Entonces también las agencias alemanas no solo van a suspender el mercado, sino que van a empezar a competir por el imperio. ¿Me entienden esto? Y con ello va, y esa característica de la agencia alemana, ¿sí?, va a tener un resultado muy importante. Va a encarecer, va a incrementar los costes de protección del imperio británico. ¿Me entienden esto? Y la agencia que sustituye al mercado lo sustituye en términos de integración vertical. Y esta empresa también debe planificar. Planifica su fuente de abastecimiento y las diversas operaciones que van a recibir la materia prima que procesa. Y entonces, en lugar del mercado, acá tenemos transacciones internas. Estas transacciones son las que sustituyen la incertidumbre derivada del mercado. Y entonces, ¿sí?, la expansión de esta competencia va a generar, de un lado, una orientación del capital británico hacia las transnacionales estadounidenses, que en este momento son transnacionales de un solo país, porque piensen ustedes que el gigantismo de la empresa estadounidense es debido a las características del territorio de Estados Unidos. Y es un territorio que es efectivamente de proporciones continentales. ¿Me entienden esto?
Y la competencia con estas empresas, ¿sí? Y las, y las simultáneas reacciones frente al mercado que realizan los otros estados a través de la devaluación competitiva y de los aranceles van a disminuir los beneficios de la pequeña empresa especializada competitiva británica. La competencia de estas agencias entonces va a ser asumida por los estados, porque además ya son en parte, ¿sí?, cuestiones de Estado. El imperio es una cuestión de Estado, ¿sí? La expansión imperial del cártel alemán es una cuestión de Estado, ¿sí? Entonces tenemos expansión militar, que comienza, ¿sí?, más o menos en el mismo momento en que estas empresas se comienzan a constituir, es decir, aproximadamente en el último cuarto del siglo XIX, con la guerra franco-prusiana, ¿sí?, y las presiones para el reparto y para el reparto imperial del mundo, ¿sí?, que tiene como resultado este mapa, ¿no es cierto? Antes del, del, de la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, las zonas con color, ¿sí?, salvo Canadá y Estados Unidos, ¿sí?, si sacamos Canadá, Estados Unidos, Groenlandia, ¿sí?, y las zonas blancas, todo el resto son todo el resto son organizaciones imperiales, ¿sí? Todo el resto están distribuidas de alguna forma, ¿sí?, en el imperio, en algún imperio. ¿Me entienden? Entonces, hacia 1914, ¿sí? No, porque si vos te fijás, tenés únicamente una zona. Ariel me pregunta, ¿hasta Latinoamérica? No, les decía, salvo las zonas en blanco, ¿no? Latinoamérica, China, ¿sí?, América Central, el Báltico, una pequeña parte de África, ¿sí? Pero todo el resto, el grueso del globo terráqueo, bueno, y obviamente Estados Unidos y Canadá, ¿no es cierto? Este, pero el resto del mundo está bajo el imperio, bajo algún imperio. ¿Me entienden? La competencia entonces se ha vuelto una competencia entre imperios que tratan, ¿sí?, de asegurar ventajas en la provisión de recursos estratégicos a sus empresas características, integradas verticalmente o resultados de procesos de fisión. ¿Me entienden? Entonces la competencia, ¿sí?, por el imperio, por estas fuentes de abastecimiento, la competencia en contra de las incertidumbres del mercado, lleva a la Primera Guerra Mundial. ¿Me entienden esto? Y con la Primera Guerra Mundial, el fin del libre cambio. ¿Sí? Porque luego de la Primera Guerra Mundial,
el patrón oro no va a lograr ser restaurado. Entonces, luego de la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, el conflicto entre estas empresas integradas no da lugar a, a un conjunto de agencias líderes que reorganizan el sistema mundo. Y entonces la Primera Guerra Mundial va a ser solo una etapa en la disgregación, va a ser la primera etapa, si quieren, o mejor dicho, para hacer solo una etapa, llamémosle así, van a ser solo una etapa en la disgregación del régimen de acumulación británico. ¿Me entienden esto? Y entonces, así como hemos hablado de procesos de internalización para mostrar la modificación de las agencias empresariales en cada régimen de acumulación, para mostrar lo característico del régimen de acumulación estadounidense, en realidad de la agencia empresarial de ese régimen de acumulación, vamos a hablar de internalización de los costes de transacción. ¿Sí? ¿Qué es el coste de transacción? El coste de transacción es el coste derivado, ¿sí?, de un intercambio negociado. Si una empresa, ¿sí?, quiere adquirir materia prima, la adquisición, ¿sí?, en el mercado implica un coste de transacción. ¿Me entienden? Implica un coste que en cierto sentido es incierto como todo coste. ¿Me entienden esto? Esta empresa, ¿sí?, no sabe si va a adquirir, supongamos, algodón en el mercado. ¿Qué ocurre si no lo adquiere? No hay algodón porque todas las otras empresas competidoras le han ofrecido precios más ventajosos para los proveedores de algodón que esta empresa que estamos analizando. ¿Sí? Esta empresa no va a producir nada. El coste de transacción se ha vuelto incalculable, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Entonces, para evitar esa incertidumbre, ¿sí?, ese entorno, esa adquisición de materia prima es colocada en el mismo entorno empresarial. ¿Me entienden? Entonces tiene un costo esa transferencia de materia prima, ¿sí?, desde el algodonal, propiedad de la empresa, hasta la desmotadora, propiedad de la empresa, tiene un costo. Pero ese costo ya es calculado por la propia empresa. Tiene un coste de transporte, tiene un coste de personal, tiene un coste en las oficinas, tiene diversa cantidad de costes, pero todos esos costes son calculables por la empresa. El coste de transacción es el resultado de la incertidumbre del mercado. Su internalización implica que ha disminuido la incertidumbre del mercado porque esa incertidumbre ha sido sustituida por una transacción interna a la propia empresa. ¿Me entienden esto? Y entonces estas son las características de la empresa estadounidense. Son empresas que han internalizado dentro de un único entorno organizativo, ¿sí?, las actividades y transacciones previamente ejecutadas por unidades independientes, ¿sí? Y por lo tanto, esto ha dado lugar a la formación de empresas multidepartamentales, porque eso es la transnacional, ¿no? La transnacional es una empresa multidepartamental que puede calcular de manera eficaz, de manera precisa,
las diferentes transferencias, los costes de las diferentes transferencias, desde la provisión de materia prima hasta el consumo final. Y entonces ocurre algo muy importante, ¿sí? Estas empresas operan a una velocidad, ¿sí?, que las hace mucho más eficaces que las pequeñas empresas especializadas, resultados de procesos de fisión. ¿Me entienden esto? ¿Esto se entiende? ¿Hay problemas con esto? Y entonces estas empresas que van a integrar dos cosas. Van a integrar el proceso de producción de masas, ¿sí?, que es el proceso fordista, taylorista y luego fordista, del cual vamos a hablar la próxima vez, ¿sí?, y los procesos de distribución de masas para lograr el consumo de masas. ¿Me entienden esto? Y esta empresa ya no comercia con otra, ya no es una empresa, ya no tiene que ver con un Estado cuyas empresas comercian con proveedores de insumos colocados en otros estados. Esta empresa tiene un tipo de estrategia de operación que es la inversión extranjera directa, ¿sí? Entonces, filiales de estas empresas se trasladan, ¿sí?, por el mundo, instalándose en diferentes regiones del mundo y por lo tanto aprovechando las diversas protecciones que cuentan en diferentes sectores del mundo. ¿Me entienden? Si Argentina tiene una protección a la importación de autos, entonces Ford instala una filial y entonces como autos nacionales producidos en un entorno, en el territorio nacional, no pagan esos aranceles, ¿no es cierto? ¿Esto se entiende, chicos? ¿Escuchan? Entonces, de acá, la última característica es que esta es la empresa, ¿sí?, que este tipo de empresas se expanden primero nacionalmente y luego se desarrollan, luego continúan expandiéndose a través de inversiones extranjeras directas. ¿Esto se entiende? Bien, me esperen un cachito. ¿Hay preguntas? Recuerden entonces estas características de la empresa de la agencia empresarial británica, perdón, de la agencia empresarial estadounidense. Y estas características son, ¿no es cierto?, resultan de la internalización de los procesos de transacción. Es decir, de esta operación típica de la empresa transnacional de este,
evitar de protegerse de los efectos de disturbio generados por el mercado a través de la internalización de las transacciones que antes se realizaban por el mercado y que ahora pasan a realizarse dentro del entorno organizativo de la empresa. Y estas empresas entonces van a ser multidepartamentales y como empresas gigantes van a ser, ¿sí?, estas que conocemos nosotros, enormes, típicas de la línea de, el ejemplo típico es probablemente la empresa Ford en Detroit, ¿sí?, con su desarrollo de la línea de montaje, capaz de hacer no solo producir en masa, sino también distribuir en masa y generar, ¿sí?, vamos a ver después, ¿sí?, a través de los procesos de salario, un consumo de masas. Y entonces, ¿sí?, observen una cosa, no hemos hablado aún de la agencia estatal, porque la agencia estatal de este régimen de acumulación todavía, ¿sí?, no se ha generado. Va a tardar estos años de guerra, ¿sí?, estos años de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en conformarse, ¿sí? Entonces recuerden esto, las agencias empresariales son las agencias transnacionales que se desarrollan primero en suelo estadounidense, ¿sí?, y luego, ¿sí?, se van a desarrollar en el territorio europeo durante la posguerra y más tarde en territorio japonés. Y alrededor del 60, ¿sí?, ya el comercio no va a tener que ver mucho con lo que pensamos que es el comercio, ¿sí?, unas agencias que intercambian unas con otras, sino con transacciones internas, en parte con transacciones internas a las transnacionales, y tampoco va a tener que ver el comercio entendido como división del trabajo, porque lo que vamos a tener es un comercio constante entre Estados Unidos y Europa, por ejemplo, alrededor de las mismas mercancías, ¿sí? Estados Unidos compra autos europeos y japoneses, Europa va a comprar también autos estadounidenses y Japón también va a hacer lo propio. ¿Me entienden esto? Así que el comercio como resultado de las operaciones transnacionales, ¿sí?, es un comercio más complejo dado el tamaño de las agencias empresariales. ¿Y qué va a hacer la agencia estatal? La agencia estatal va a tener que hacer, es característico de la agencia estatal una serie de operaciones que son las que tenemos que pensar ahora. La primera, ¿sí?, es la provisión y regulación del dinero mundial. La segunda es la dirección del comercio mundial, ¿sí? O si quieren, esto en realidad está mal dicho, ¿sí? La segunda es la dirección del comercio mundial y lo que vamos a llamar redistribución de liquidez mundial. Y estrechamente vinculada con eso, ¿sí?, está la tercera, que es
no vamos a ver esta vez el liderazgo en los procesos de descolonización, sino el bienestar y la protección internacional, en particular la lucha contra el comunismo. Esta agencia estatal entonces provee el dinero para el sistema mundo, para el comercio mundial, orienta el comercio, ¿sí? Y orienta esa provisión de dinero en función de consideraciones de bienestar y de protección internacional en un contexto que no sé qué tanto conocen ustedes, pero que al menos el término Guerra Fría les resulte familiar, ¿sí? El contexto en el que se orienta el comercio y la redistribución de liquidez es el contexto de la Guerra Fría, de la lucha entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y más tarde, China y Corea, ¿no es cierto? Esto lo entienden, ¿no? Saben que hubo una guerra fría. Chicos, bueno, de todos modos lo vamos a ver en un rato. ¿Qué pasa con el control del dinero mundial? ¿Sí? En todo el proceso, ¿qué ocurre con, partimos de una situación que es la del patrón oro, ¿sí? El dinero mundial, ¿sí? Es el resultado del comercio mundial. La importación y la exportación redistribuyen oro, ¿sí? En el sistema mundial. Las naciones pueden comerciar en tanto poseen oro en sus reservas, ¿sí? Y es el oro el que define el valor de las diferentes divisas. ¿Qué ocurre en este proceso entonces? ¿Sí? A partir de este punto que es la provisión, que es a través de este punto que es el patrón oro del libre cambio británico. Lo que tenemos es la gradual transferencia de liquidez y de activos este, de Inglaterra, ¿sí? Hacia Estados Unidos. ¿Sí? Si hacia fines de el siglo XIX Inglaterra invertía en Estados Unidos, ¿sí? Y eso implicaba un crecimiento de la deuda estadounidense, a partir de la guerra, Estados Unidos es el mayor proveedor de pertrechos, ¿sí? Y de alimentos para Inglaterra, que se encuentra en guerra, y para el resto de Europa, ¿no es cierto? Que está luchando, ¿sí? Contra el Imperio Prusiano, ¿no es cierto? Y para pagar esa deuda, lo primero que hace Inglaterra, ¿sí? Es vender sus propios activos, es decir, sus empresas, ¿sí? Los paquetes, las acciones que tienen empresas estadounidenses, las empresas inglesas que operan en territorio de Estados Unidos son vendidas, ¿sí? A capitalistas estadounidenses. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Entonces, al final de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra y Estados Unidos se convierten en los mayores poseedores de reservas de oro. Inglaterra ha dejado de tener, ¿no?
el monopolio de la Cámara de Compensación y eso ha disminuido el control que puede ejercer Inglaterra sobre el sistema mundial. Y entonces, ¿sí? Con parte de sus industrias destruidas, Inglaterra ya no va a avanzar, ya no va a mantener el comercio mundial. En su lugar, ¿no? Vamos a tener que todos los estados van a tratar de defender sus propias monedas. Y a la par, puesto que es Estados Unidos el único, el que ha salido en realidad victorioso de la guerra, ¿sí? Va a traer capitales hacia su territorio. ¿Sí? Momento entonces del dinero fácil en Estados Unidos. Y esas enormes expectativas de enriquecimiento en la industria de Estados Unidos, ¿sí? Y a la par que la cantidad de préstamos que Estados Unidos ha emitido para Inglaterra y para el resto de Europa van a resultar en la crisis del 29. En principio, esta crisis, ¿sí? Resulta del primer aspecto, expectativas desorbitadas, ¿sí? Respecto del crecimiento estadounidense. Entonces, frente a la primera señal de alarma, ¿sí? Estas expectativas desorbitadas van a traducirse en en el terror de la quiebra y así como como el capital europeo había comprado activos estadounidenses, así va a empezar a venderlo. Eso provoca el derrumbe de la bolsa de Estados Unidos y ese derrumbe de la bolsa en Estados Unidos elimina el crédito del que gozaba Europa y del que precisaba Europa para mantener, para avanzar en su proceso de reconstrucción. Llegado entonces la crisis del 29, el sistema comercial se desarticula por completo. Y en lugar de un comercio mundial, lo que tenemos es la formación de zonas restringidas de circulación monetaria, zonas de comercio cerrado que se llaman zonas de preferencia. Esas zonas de preferencia, ¿sí? Son el resultado, ¿no? De las zonas de influencia y de las zonas imperiales de las que gozan los estados europeos. ¿No es cierto? Entonces vamos a tener una zona de preferencia imperial británica a la que pertenecimos en algún momento nosotros, ¿sí? Una zona de preferencia estadounidense, la zona del dólar, una zona de preferencia del franco, etcétera. Y en todas estas zonas se establece un mecanismo que va a ser muy importante en la planificación de posguerra. Ese mecanismo es el mecanismo de estabilización cambiaria, las cuentas de estabilidad cambiarias, ¿sí? Las cuentas de estabilidad cambiarias significan que en estas zonas, ¿sí? Los países, miembros de estas zonas, tienen reservas en una moneda dada, supongamos dólar o supongamos libra, ¿sí? Y regulan el valor de su moneda en tanto venden y compran
venden o compran, ¿sí? Esa moneda de referencia. Compran libras, ¿sí? O venden libras. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Y en función de esas operaciones de compra-venta, ¿sí? Mantienen una estabilidad en los tipos de cambio. Mantienen cierta estabilidad, ¿sí? En el valor de su moneda respecto del valor de la moneda de referencia, ¿sí? Libra o dólar. Entonces, cada zona es el conjunto de bancos centrales en donde cada banco central tiene reservas en una moneda dada. Y y empezamos una etapa de política monetaria, de intervención activa de los estados en en el valor de su moneda. Ya el valor de la moneda no está definido en función del flujo de oro en términos de exportación e importación, sino en términos de compra y venta de divisas realizadas por los bancos centrales. Y es en este marco, en el marco abierto por la crisis del 30, ¿sí? En el que Estados Unidos comienza a planificar el mundo de posguerra. Y el mundo de posguerra, ¿sí? Establece para Estados Unidos un adversario que no es únicamente Alemania, sino es también Inglaterra. Para el mundo de posguerra, tal como lo piensa Estados Unidos, es decir, un mundo de predominio estadounidense, ¿sí? Es necesaria, ¿sí? Es necesario el libre cambio, ¿sí? Es necesaria la eliminación de aranceles, es necesaria la eliminación de zonas de preferencia, es necesaria la existencia, la eliminación de zonas identificadas con con monedas específicas. Zona del dólar, zona del franco, zona de la libra. Y el mundo de posguerra debe ser un mundo de intercambiabilidad entre monedas. Pero eso significa la eliminación del imperio inglés y de todo otro imperio. Entonces, de allí, ¿sí? Otro adversario, ¿no es cierto? De allí que el adversario de Estados Unidos, de este plan realizado por Estados Unidos, no sea, ¿sí? Solo Alemania, sino Inglaterra. Es necesario forzar a Inglaterra al desmantelamiento de su imperio. Y para eso, ¿sí? El arma formidable que tiene Estados Unidos es la deuda que ha contraído Inglaterra con Estados Unidos. ¿Me entienden? Entonces Estados Unidos coloca a Inglaterra frente a la espada o la pared, ¿sí? Frente a la espada y la pared. Para seguir recibiendo préstamos, debe desmantelar el imperio. ¿Me entienden esto? Y esto, ¿sí? Va a dar lugar a un compromiso inglés suscripto en el momento en que Estados Unidos ingresa a la guerra. Ese compromiso es la Carta del Atlántico, ¿sí? Y esta Carta del Atlántico dice algo muy claro. Los países que han entrado en guerra, los aliados, son países que no buscan engrandecimiento territorial. No desean ver ningún cambio territorial que no esté de acuerdo con los votos libremente expresados de los pueblos interesados. Entonces, fin del imperio. ¿Me entienden esto? Fin de las zonas de preferencia, fin también, ¿sí? De las penalizaciones económicas a los derrotados, ¿sí?
Y luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Inglaterra, junto con el resto con un conjunto de países muy importante, nosotros no participamos, ¿no? Nosotros nos negamos a participar en una conferencia que va a definir las instituciones del régimen de acumulación estadounidense, las instituciones que van a regular las relaciones económicas entre los estados luego de la guerra, y en particular las instituciones monetarias. Esta conferencia internacional se llama la Conferencia Monetaria de Bretton Woods. Bretton Woods es un hotel en el que se reúnen, ¿sí?, un conjunto de naciones, las más importantes son Inglaterra y Estados Unidos, Francia, Bélgica, Suecia, Dinamarca, México, Perú, Brasil, y varias más que en este momento no me acuerdo, y acuerdan, ¿no?, sobre dos proyectos presentados. Uno es el proyecto de quien es el economista más prestigioso de este periodo, que es John Maynard Keynes, ¿sí? Al que se atribuye esto, que es algo que es un poco dudoso que sea de su autoría, el keynesianismo, ¿no? Un poco más complicada la cuestión. Y el proyecto estadounidense, ¿sí? Estos proyectos tienen en común, ¿sí?, un aspecto: establecer un mecanismo que estabilice la moneda, ¿sí?, un mecanismo que permita la estabilidad monetaria. Este mecanismo que permita la estabilidad monetaria, ¿sí?, significa dos cosas: la estabilidad monetaria para las naciones y una moneda suficientemente estable que permita el comercio internacional. Esta moneda suficientemente estable para permitir el comercio internacional es sobre lo que no van a estar de acuerdo. Keynes piensa que debe ser una moneda fiduciaria, una moneda por completo creada por la Conferencia de Estados. Esta moneda es una moneda que no existe, no es una moneda nacional, es una moneda que debe ser creada y que debe ser manejada por una suerte de banco central plurinacional, ¿sí?, pluriestatal. Esta moneda es el Bancor, ¿sí? Y lo otro que no, si ambos proyectos están de acuerdo es que es necesario establecer o restablecer el libre cambio, tienen dos ideas diferentes de cómo establecerlo. La idea de Keynes es una idea de redistribución de los superávit de exportación de los países vencedores, es decir, del superávit de exportación de Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos, que luego de la guerra es el único país que puede exportar, debe redistribuir el beneficio de sus exportaciones entre el resto de los países
para que estos países puedan ser compradores y a través de préstamos de posguerra transformarse más tarde en países también vendedores. ¿Me entienden esto? En cierto sentido, si quieren, es como si se penalizara al país este, que se enriquece a través del intercambio, ¿sí? En la medida en que se enriquezca de una manera desigual. Si esto ocurre, si un país está en condiciones de ser solo exportador y no ser jamás importador, entonces es penalizado. Su penalización es la redistribución de parte de sus ganancias entre los países con los que comercia. ¿Me entienden? El plan White, ¿sí?, es un plan mucho más limitado, no busca la redistribución de liquidez, busca sobre todo, ¿sí?, la eliminación por completo de las fronteras monetarias, que haya una moneda mundial y obviamente que esa moneda mundial sea el dólar. Pero no es el dólar tal como la conocemos, ¿sí? Es el dólar en tanto es transformable en oro. El dólar patrón, ¿sí?, lo que se llama dólar Bretton Woods, es un dólar convertible en oro. Y entonces, en función de este dólar, ¿sí?, se desarrolla una agencia cuya labor es la estabilización monetaria del resto de los países asociados en Bretton Woods. Esto significa que estos países asociados en Bretton Woods deben transformar al dólar en una moneda de cuenta, es decir, el comercio internacional se va a valorar en dólares, que estos países van a generar en sus bancos centrales cuentas en dólares y van a intervenir en el valor de su moneda en términos de dólares y van a comprometerse a no devaluar excesivamente, de esto se encarga esta agencia, ¿sí?, puesto que una devaluación excesiva supondría para el país y para el sistema monetario un riesgo de inestabilidad monetaria. Esta agencia es obviamente el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, su función no es la de emitir créditos así porque quiera, sino emite créditos en función de procesos de estabilización monetaria dentro de este panorama que está constituyéndose, que es el de un dólar, reserva, unidad de cuenta, ¿sí?, y medio de cambio internacional. ¿Me entienden esto? ¿Esto se entiende? Porque pensamos que el FMI es como un banco. No, el FMI no es como un banco. ¿No? El FMI es la función del FMI es todavía, ha sido y todavía lo es dentro, en cierto sentido, es la de estabilizar las monedas. ¿Me entienden esto? Y para esto, ¿no?, debe haber libre convertibilidad, ¿sí?, libre convertibilidad monetaria, libre circulación de monedas.
¿no es cierto? El dólar es la moneda sobre la que pivota el sistema, pero el dólar debe asegurar la libre convertibilidad también entre monedas. ¿Me entienden esto? La otra organización que debía tener el Bretton Woods y sobre la que nunca se... La otra organización que debía ser sancionada luego de este principio, de esta organización central, que es el Fondo Monetario Internacional, era la Organización Mundial de Comercio. Pero la Organización Mundial de Comercio nunca se crea. En su lugar tenemos el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros. Este Acuerdo General sobre este Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros va a regular, ¿no? Hay un mecanismo de disminución arancelaria entre países socios. ¿Sí? La idea de Estados Unidos es obviamente que los aranceles deben ser no eliminados, ¿sí? No eliminados absolutamente, sino regulados. Y deben ser, sobre todo, no discriminatorios. ¿Me entienden esto? El GATT es una ronda de reuniones, ¿sí?, que aseguran estos principios. Entonces, supongamos que Argentina tenga un arancel sobre las importaciones de zapatos japoneses del 25%. Y decide disminuir, a través de diversas negociaciones, decide disminuir ese arancel del 24% a un arancel del 10%. Esa disminución es aplicable a todos los miembros del GATT. ¿Me entienden esto? Bien, ahora, este es el mecanismo hipotético. Este mecanismo va a estar subordinado a otro proceso, que es el proceso de la Europa. En realidad no es únicamente Europa, es el mundo de posguerra. La característica más importante del mundo de posguerra es que, si bien luego de la ocupación aliada a Alemania, luego de la victoria aliada sobre Alemania, se suponía que iba a haber un proceso que se iba a llamar de desnazificación. Ese proceso de desnazificación nunca se realiza, ¿sí? Porque inmediatamente de la ocupación aliada y de la conformación de la división de Alemania en estas tres zonas, la zona alemana, la zona inglesa y la zona de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se transforma en el enemigo de la posguerra de Estados Unidos y de Inglaterra. Entonces, la preocupación, ¿sí?, del mundo de posguerra va a ser el del peligro soviético, ¿sí? Que no tiene que ver, ¿no?, con la guerra, ¿sí? El peligro soviético no tiene que ver con la guerra, tiene que ver más bien con la posibilidad, si quieren, de avanzar, del avance del comunismo sobre los cerebros y los corazones de los ciudadanos y de los estadistas. ¿Me entienden? El peligro soviético ocurre porque la inmediata posguerra deja un mundo
en Europa y en Japón completamente desmoralizado, y en ese mundo desmoralizado pueden ser víctimas de la propaganda soviética. Los planificadores de Estados Unidos, sobre todo la Secretaría de Estado de Estados Unidos, ve el mundo de posguerra en este sentido. ¿Sí? Y en este mundo de posguerra, ¿sí?, se van a desarrollar dos políticas. Una política va a durar muy poco, no nos importa tanto, que es la política de contención. La política de contención supone que la ayuda de posguerra de Estados Unidos debe estar situada estratégicamente, ¿sí?, porque en realidad se busca un equilibrio más que una victoria, ¿sí?, y lo que se trata es que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no tome los sectores más industrializados, lo que ha quedado de los sectores industrializados de Europa y de Japón. Y luego dejar el resto para el desarrollo de reglas de conducta internacionales, ¿sí?, que disminuyan la conflictividad entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El informe NCS, NCS número 68, NCS significa National Security, del Consejo de Seguridad Nacional, ¿sí?, va a cambiar las cosas, ¿sí?, y va a establecer una suerte de reacción, si quieren, más intensa, un gobierno más intenso de la geopolítica del peligro soviético para Europa y Japón. ¿Cuál es el punto? Cualquier ataque, ¿sí?, es peligroso. Cualquier avance del comunismo es peligroso para Estados Unidos, ¿sí? Y las fuerzas hacia el 50, las fuerzas que tiene Estados Unidos son insuficientes. Es necesario, ¿me entienden esto? ¿Sí? Está los soviéticos, los chinos, ¿sí?, luego los norcoreanos son un peligro inminente para la seguridad de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que incrementar el gasto militar, las ayudas militares, ¿sí? Porque cualquier avance se considera un ataque posible, ¿sí? Los juicios expertos, ¿sí?, no son suficientes, cualquier cosa puede ser una agresión, entonces es necesaria multiplicar la ayuda, la inversión, la transferencia de capitales, la reconstrucción de Europa, ¿sí?, y de Japón. Luego de la guerra de Corea es necesaria la protección, ¿sí?, ayuda, reconstrucción, ¿sí?, defensa de Corea del Sur, ¿sí?, de Taiwán y de Hong Kong. ¿Me entienden? Es necesario ayudar a los estados latinoamericanos, si quieren, ¿sí?,
a las dictaduras en la medida en que se enfrenten con procesos de guerrillas inspirados en el comunismo. Crecimiento sideral, entonces, de el gasto militar, ¿sí? Crecimiento sideral de la ayuda de la redistribución de liquidez, ¿sí? Para la reconstrucción europea. ¿Me entienden esto? Y entonces, ¿sí? La agencia estatal estadounidense regula la moneda, orienta el comercio y redistribuye la liquidez en función de las preocupaciones, ¿sí?, geopolíticas de Estados Unidos en el contexto de Guerra Fría. ¿Se entiende? Y ahí, niños, terminamos, ¿sí? Esto es lo último. Llegué justo con el tiempo. ¿Preguntas? Bien, si no tienen preguntas, entonces... Sí, ¿no? Mucha información por ahí. Si no tienen preguntas, buscan repaso, no sé si entiendo, explíqueme de vuelta esto. Nos vemos en consulta ya desde la semana que viene. Por el Moodle yo les voy a confirmar, van a ver el Blue Button con el horario de consulta. Ariel me pregunta con cuánto se aprueba en la mesa de examen, con la misma nota de siempre, 4. Esa no la pone la asignatura. Bueno, chicos, disculpen que los haya cansado tanto. Nos estamos viendo entonces. Comuniquen, está la bibliografía, les tengo que subir las guías de preguntas, es lo único que me falta subirles. Y la última clase, que es sobre la expansión financiera y sobre el liberalismo. Hasta luego, que la pasen muy bien, ¿sí? Nos estamos viendo. Chao, chao, chicos, buen fin de semana, cuídense.